Señores, gracias por estar aquí. Este espacio Panorama Actual, un esfuerzo de la CNTD para nuestra zona, para hablar con ustedes lo que es el mundo laboral, el mundo sindical y naturalmente para hablar de todo lo que implica la humanidad en sentido general. Bueno, ¿qué decir? El Congreso sigue batallando y ya está en las últimas. El código, el nuevo Código de Trabajo, que es un anhelo, una aspiración de los trabajadores dominicanos, sigue ya dando los pasos finales. La firmeza de las autoridades de mantener la cesantía, entre otras conquistas fundamentales de los trabajadores, pues está ahí. Creo, este programa lo grabamos el jueves, ya hoy es sábado. Concluyó la legislatura, si no se prolongó, pues si no se aprobó como tiene que aprobarse el Código de Trabajo, finalmente iría entonces a otra legislatura, de vuelta al Senado, entonces iría a otra legislatura que inicia el 16 de agosto. Pero esperanzado en que todo haya salido bien y que los trabajadores tengan un nuevo código laboral progresista que defienda, que constate sus derechos, que lo plasme, que lo establezca, para que la República Dominicana en el área laboral pues inicie un nuevo periodo, una nueva etapa a partir de este año 2025. Es concluir casi 30 y tantos años de un código que fue establecido en el 92, la famosa ley 1692, aquel código que se hizo cuando Balaguer, y que tuvo como sus principales actores, redactores, a los doctores Milton Rey Guevara, Rafael Albuquerque y el poeta y escritor Lupo Hernández Rueda, si no, la memoria no me falla. A las puertas entonces, señoras y señores, de un nuevo código laboral. Así, rápido, porque el tiempo se nos va y tenemos una importante entrevista hoy. No se nos vayan, ¿eh? Vamos a darme un experto sobre el tema de migración haitiana. Destacado luchador social nos va a orientar sobre el tema, qué tanto implica este problema de la migración, de una visión crítica como es la de él sobre la realidad dominicana, sobre este tema en lo fundamental. Antes de pasar la entrevista y dar un espacio, pues queremos pues agradecerle a la gente de Cuabacet, la gente de Cuabacet que hoy que nos distinguieron con unos regalos muy lindos. Se llama Cuabacet, son unos jabones líquidos, tanto de hombre y mujer. Entonces, esto es para la higiene íntima del hombre y la mujer. Cuabacet es un producto que se abre en el mercado, que se está empujando y que a nosotros nos han tomado en cuenta para entregarnos nuestro regalo y además para nosotros divulgar este producto que ya empieza a abrirse paso en los mercados dominicanos. En el mercado dominicano, corregir. La suerte a esta empresa que promueve este producto y decirle que nada, vamos a probarlo y esperamos que sea un producto de lo mejor. Cuabacet para hombre y mujer. Esta semana la República Dominicana ha dado un paso firme y necesario hacia la modernización de nuestro marco laboral. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura y de urgencia el proyecto de reforma al Código de Trabajo, que es una iniciativa que ya había sido sancionada en segunda lectura por el Senado. Se trata de una reforma esperada por años, una reforma que no solo preserva la figura de la cesantía laboral, uno de los pilares de la protección del trabajador dominicano, sino que también introduce mejoras sustanciales y las condiciones laborales en sintonía con los tiempos actuales y los desafíos del mundo del trabajo. Desde la óptica sindical, jurídica y también ciudadana, nosotros saludamos con firmeza esta decisión y advertimos que el país no puede seguir aplazando lo impostergable. La actualización del Código de Trabajo es una deuda histórica con la clase trabajadora y representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad, promover el empleo digno y garantizar una relación más equilibrada entre empleadores y trabajadores. Por eso nosotros rechazamos categóricamente la posición del empresariado dominicano
encabezado por el CONEP y el mismo Copardón, que de forma sistemática han querido frenar cualquier avance que represente un mínimo de justicia social. Argumentan ellos que no fueron consultados, cuando todos sabemos que este proyecto ha sido ampliamente debatido en los diferentes escenarios del diálogo tripartito. Y si no aceptaron todos sus reclamos, es porque no se puede legislar solo a favor del capital, mientras se vulneran derechos fundamentales que pueden producir la riqueza con su esfuerzo diario. Ellos hablan de pérdidas de oportunidades, pero ¿qué realmente quieren? Lo que quieren es mantener una legislación laboral débil que perpetúe la desigualdad, la informalidad. No es cierto que esta reforma desaliente el empleo. Al contrario, lo que desalienta el desarrollo de un país es seguir sometiendo a los trabajadores a condiciones precarias y sin garantías. Como ciudadano, repito, como abogado, como sindicalista y sobre todo como trabajador, respaldamos con determinación esta reforma y hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que le dé a la segunda lectura y sancione definitivamente un código de trabajo a la altura del siglo XXI. La República Dominicana necesita un nuevo contrato social, un contrato donde el trabajo se dignifique, no se explote, donde el progreso se construya con equidad y donde todos los derechos laborales sean sagrados, no negociables. Vamos a una segunda pausa. Cuando retornemos, ya vamos a tener aquí a nuestro invitado, Damaso Adame, quien nos va a hablar sobre el problema de la migración haitiana. No se lo vayan. Con el tiempo, aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos como individuos, a formar familia y a hacer a los buenos amigos parte de ella. Nosotros por igual evolucionamos con el tiempo, innovando, creciendo de forma sostenible con el mundo que nos rodea y convencidos de que siempre se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Por eso, usando el tiempo a nuestro favor, invertimos todos los días en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años haciendo de tu futuro nuestro compromiso. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Cada día, millones de dominicanos salen a trabajar con un solo objetivo: buscar el bienestar de su familia y volver a casa. En Idopril prevenimos y protegemos los derechos de todos los trabajadores, respaldados por la Ley 397-19 para que trabajen en un ambiente seguro y digno. Somos tus aliados para que la seguridad no sea una opción, sino un compromiso. Idopril. Prevención, salud y seguridad laboral. Responsabilidad de todos. En la República Dominicana, el Infotep se destaca como líder en formación técnico-profesional. Desde el 2020, hemos capacitado a más de 3.5 millones de participantes y expandido nuestra red de 8 a 54 centros en todo el país. En el año 2024, más de 50.000 acciones formativas beneficiaron a alrededor de 1 millón de personas. Con Infotep, capacitar es progresar. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad,
préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Fopecons somos más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Hoy tenemos como invitado a un destacado dirigente social, Damaso Adame. Tiene una larga experiencia en lo que es el trabajo social en el país, en la República Dominicana, enfocado principalmente sobre el problema de la migración extranjera, el caso específico de la migración haitiana. Damaso tiene unos conceptos muy correctos, muy avanzados y muy justos frente a este problema. Quisimos traerlo a compartir con ustedes sus ideas, lo que ustedes saben ya, lo que es el problema de la migración ilegal de haitianos aquí al país, a la República Dominicana, y todas las consecuencias que esto ha traído, trae y traerá si a esto no se condiciona. Damaso estuvo como un participante, oyente en principio, y luego fue defenestrado, pues lo sacaron de manera muy subrepticia del CES, la acumulación en la famosa mesa de migración. Damaso, con él vamos a hablar sobre estos temas tan interesantes que tienen que ver con el futuro de la República Dominicana. Damaso, bienvenido. Muchísimas gracias. Contento de estar aquí, a tu disposición. Vamos a informar al público televidente de la experiencia que uno ha tenido en estos temas, sobre todo tomando en cuenta que es el único tema que amenaza la supervivencia de la dominicanidad. El único tema. El único tema. Después cualquier otro tema son temas que son subsanables. ¿Cuáles son los grandes temas de aquí? Tenemos el endeudamiento, pero hay países que no tienen recursos naturales y son ricos porque desarrollan a su gente. Entonces, el endeudamiento en un momento tú puedes pagarlo. La drogadicción, que es un mercado abierto aquí, pero eso con la disposición de autoridades que estén en la idea de corregir eso, se corrige. Los demás problemas son problemas que son atinentes a toda la sociedad mundial, pero la suplantación de la dominicanidad es un tema sumamente delicado. Nosotros, yo digo que vamos camino, si no se corrige, a sufrir una segunda extinción. Tú sabes que aquí se extinguieron los taínos como sociedad. Sí. La dominicanidad está en riesgo de extinguirse por una avalancha, primero cosmopolita, porque aquí se ha aceptado que venga todo el mundo de todas partes, pero finalmente en los últimos 30 años
nosotros enfrentamos una avalancha de ocupación y suplantación de la base social dominicana por los vecinos haitianos, que como todos sabemos, todos comprenderán, tienen una cultura completamente distinta, yo diría que más que distinta, contradictoria, con bases en lo filosófico, en lo religioso, en lo espiritual, que contradicen lo que somos la dominicanidad de entrada. Idioma. Sí, por supuesto. Damaso, el tema ha sido recurrente en este país durante muchos años. El tema haitiano, la invasión, si puede ser invasión correctamente, el término que usa la invasión de ilegales haitianos a la República Dominicana. Ilegales o legales, ya legales. Entonces, esto es un asunto del azar. Eso es porque en Haití hay mucha pobreza, no hay forma de vida, o responde a un plan. Mira, en el año 1949, en el primer estudio que hicieron las Naciones Unidas, tú sabes que las Naciones Unidas se formaron después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. El primer estudio que se hizo sobre Haití recomendaba la salida de familias sin retornos de Haití, porque era una sociedad no viable. Estamos hablando de hace 76 años. 49. 49, Sí. año 1949. 49. O sea, de allá hacia acá se han diezmado todos los recursos naturales, se ha multiplicado, porque es una sociedad que no, por un asunto religioso, religioso no, por esa visión cultural del vudú, ellos no planifican la familia, no evitan los niños. Yo recuerdo un video que vi en los años 80 o 90 de un trabajo que hizo un gran oceanógrafo que era Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, el francés. Exacto, que se llamaba El infortunio de la isla o algo así. Todavía debe haber parte en internet, donde hubo una frase que a mí me impactó, cuando él le hablaba del diezmado de los recursos naturales, tanto en el mar como en tierra. Los haitianos simplemente contestaban: Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. O sea, Haití es una maquinaria de destrucción masiva. Suena duro, Sí, pero es así. Sí. O sea, los haitianos no le tienen consideración a la ecología, como tampoco le tienen consideración a la vida humana. Devastadores. Son completamente. Entonces, una sociedad que no se planifica va irreversiblemente hacia su exterminio. Pero ¿qué ocurre? Si ellos estuvieran solos en una isla, quizás la comunidad internacional se dignara en hacer algo. Nosotros tuvimos la desgracia, por esos azares de la historia y las devastaciones de Osorio, que dividieron la isla en dos. Después, para el periodo de la era de Francia, en 1795 se unificó en Francia, pero como nosotros no teníamos el perfil de ser franceses, pero tampoco el perfil de ser haitianos, porque la sociedad haitiana es una sociedad que se creó bajo lineamientos bien específicos, era un almacén de esclavos, de esclavizados de diferentes partes de África, que eran traídos y masacrados con las circunstancias que no tenían siquiera 8 años de vida. El término de vida promedio eran 7 años. Cuando ellos se independizaron, no eran una nación. Eran un sinnúmero de personas de diferentes lugares que los unió el odio y la autodefensa contra un colonizador cruel y criminal. Los diezmaron a todos y posteriormente sufrieron un cerco de parte de la comunidad internacional, provocado en parte por ellos mismos. Nosotros como sociedad no vivimos ese proceso, nosotros tuvimos un proceso completamente diferente. Aquí con Miguel de Ox, que nació en el año 1500
1594 nació el primer mestizo. Y a partir de ese primer mestizo reconocido oficialmente, se formó una sociedad mestiza formada por el invasor español, conquistador, los pocos aborígenes que habían en la isla y después negros que se incorporaron. Y se formó un melting pot, una mezcla que somos una sociedad modélica en ese sentido. Aquí todos nos llevamos bien. No tenemos problemas raciales mayores. Hay momentos que han sonado problemas raciales, pero son con extranjeros que han venido a establecerse aquí. Pero los dominicanos, hay libros escritos, incluso hay un libro que se llama La isla de las familias multicolores, escrito por un norteamericano que vino aquí, que él se asombró que él se consiguió una mujer y la mujer tenía 5 hijos y ninguno de los hijos se parecían, porque eran de padres diferentes y entonces existía esa mezcla. Entonces, en una isla donde una sociedad es depredadora, como decía el querido amigo Federico Enríquez Grateró, una sociedad creadora de mulatos como la dominicana, está conviviendo con una sociedad extintora de mulatos como es la haitiana. Y nosotros estamos en la isla perfilando una situación donde ya el 30% de la población que está de este lado en República Dominicana es haitiana, gente que según nuestras leyes es imposible obtener la nacionalidad, es gente que no se integra, es gente que no trae documentos de origen y es gente que tiene una mentalidad completamente devastadora, destructora de la ecología, destructora de la infraestructura y destructora hasta de la vida humana. El presidente Balaguer emitió un decreto, creo que en los 12 años, donde establecía tipo de deportación por edad a los haitianos. Tengo entendido que el presidente Fernández, cuando tomó el poder en el 96, tumbó el decreto y creó otro decreto para favorecer ¿qué? Esa es una historia reciente, ¿no? Sí. Vamos un poquito atrás. Más atrás. Sí. ¿Quiénes comienzan a traer los haitianos a República Dominicana? La soldadesca invasora norteamericana, en el año 1916, a partir del 16. Del 16. Sí. Tú sabes que Haití fue invadido en el 1915. Al 15, fueron 15 años, ¿ven ahí? No, ellos estuvieron desde el 15 al 38. Casi 18, 20 años. Y estuvieron aquí desde el 15 hasta el 24. Sí. En esta zona y en ese momento que todavía se sufría la situación de la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos habían emitido ya antes lo que se llamó la consigna, la doctrina Monroe, América para los americanos. ¿Qué significaba eso? Eso significaba tratar de sacar a los colonialistas europeos de América. Nosotros sufrimos la situación que por malos gobiernos, después de la restauración, se tomaron unos empréstitos que lo tomó Lilis y lo había tomado Báez, el empréstito Harmon, y le debíamos un dinero a Alemania. Los alemanes no eran fácil cobrando su dinero, ellos incluso llegaron a bombardear Caracas por un asunto de una deuda. Lo mismo, se dirigieron aquí y estaban tratando de cobrar su préstamo y no se le pagó. Los norteamericanos compraron ese préstamo y decidieron aprovechar una circunstancia y nos invadieron. Pero eso fue todo durante el contexto de la Primera Guerra Mundial, que ellos realmente lo que querían era asegurar lo que de aquí se le aprovisionaba, que era la economía de... Ellos le llamaban la economía del postre. De azúcar. Del postre. Era caña, café, cacao. Y azúcar. Tabaco sí, correcto. Y azúcar. El postre, sí. El postre. Nos invadieron y para el desarrollo de los ingenios comenzaron, no querían, aquí venían, antes que los norteamericanos, personas a trabajar la caña de azúcar, a cortar caña de azúcar. Venían de Puerto Rico,
en Yola. Correcto. Y se traían mecánicos, sobre todo, y picadores de las islas inglesas del Caribe, los llamados cocolos. Los cocolos, correcto. Los cocolos. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos no quería problemas con la corona inglesa, porque los cocolos eran súbditos ingleses. Y decidieron sustituir esa mano de obra por mano de obra haitiana y comenzaron a traer haitianos. Cada empresa solicitaba a sus haitianos y los traían ellos mismos. Posteriormente, en el año 1952 o 54, Trujillo reformula y decide establecer un contrato de país a país, de estado a estado. De contrato de mano de obra, ¿está bien? Exactamente. En vez de que cada empresa lo trajera por sus vías, viene por vía del Estado Dominicano. Exactamente. Entonces, habían reclutadores allá, los traían y venían aquí. Cuando terminaba la zafra, se recogían y se devolvían a su país. Pero, escúchame. Sí. Damos. Pero, devuelto. Sí, devuelto. No es que tú te mueves por atrás, te mueves con No. Devueltos. Devuelto. Claro. Hay que decir que siempre hay uno que es vivo y se queda. O el dueño del ingenio, la familia del ingenio, se acostumbraron a una cocinera y se quedaron con ella. Te esconde 2 o 3. 2 o 3. Pero el grueso, hasta los años 80, era devuelto. Por eso, todavía en los años 80, a principios de los 90, aquí era extraño ver un haitiano en la calle. Sí. Sumamente extraño. El doctor Joaquín Balaguer continuó esa tradición posteriormente a Trujillo. Y creo que hasta el PRD llegó a hacer 1 o 2 contratos de ese tipo. Cuando Balaguer regresa otra vez en los 10 años, se da cuenta que está pululando una gran cantidad. En el 90. En los 90, sí. Creo que fue en el año 90. ¿En el 90? ¿En el 90? Sí, pero creo que fue en el 92, 94. No recuerdo ahora bien la fecha, porque hace mucho que yo manejé esa documentación. El doctor Balaguer se da cuenta que hay una gran cantidad de niños y de ancianos. Niños y ancianos haitianos aquí. Y emite un decreto repatriando, que no es deportando, no es lo mismo. Repatriar y deportar no es lo mismo. Repatriando esas personas. Define eso, a ver. La deportación es un proceso legal, sí, por el cual se devuelve una persona a su país. Sí. La repatriación, como eran personas indocumentadas, que estaban sustentadas en un contrato que el Estado tenía de Estado a Estado, era tomarlos y regresarlos. Entonces, Balaguer emite ese decreto. Y cuando llega el doctor Fernández en octubre del año 96, emite un decreto cancelando ese de Balaguer por haber cumplido las situaciones para las que fue emitido. Ahí comienza la acumulación de estas personas aquí en el país. Hay que decir que había una situación internacional bastante difícil, pero no entiendo que no debió hacerse. Vámonos a una pausa, señores, y vamos a continuar con este interesante programa de hoy. Damaso Adame, destacado dirigente social y un conocedor de los problemas, las intríngulis, los entresijos que implica la migración haitiana a la República Dominicana. No se nos vayan, que este tema es muy interesante y a todos nos interesa saber cada vez más cómo vamos a resolver este gran lío que nos han metido muchísima gente. Quédese ahí. Con el tiempo, aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos como individuos, a formar familia y a ser, a los buenos amigos, parte de ella. Nosotros por igual evolucionamos con el tiempo, innovando, creciendo de forma sostenible con el mundo que nos rodea y convencidos de que siempre se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Por eso, usando el tiempo a nuestro favor, invertimos todos los días en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años haciendo de tu futuro nuestro compromiso. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días.
Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Cada día, millones de dominicanos salen a trabajar con un solo objetivo: buscar el bienestar de su familia y volver a casa. En Idopril prevenimos y protegemos los derechos de todos los trabajadores, respaldados por la Ley 397-19 para que trabajen en un ambiente seguro y digno. Somos tus aliados para que la seguridad no sea una opción, sino un compromiso. Idopril, prevención, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. En la República Dominicana, el Infotep se destaca como líder en formación técnico-profesional. Desde el 2020, hemos capacitado a más de 3.5 millones de participantes y expandido nuestra red de 8 a 54 centros en todo el país. En el año 2024, más de 50.000 acciones formativas beneficiaron alrededor de 1 millón de personas. Con Infotep, capacitar es progresar. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Gracias, señores, por continuar con este espacio Panorama Actual. Hoy, nuestro invitado es Damaso Adame, un destacado dirigente social, ampliamente conocedor del problema haitiano que a nosotros nos compete, y mientras más sepamos de esto, pues mejor. Damaso, antes de irnos a la pausa, nos quedamos en el decreto que Balaguer emitió y que Leonel le canceló porque dijo que las causas del decreto ya no eran necesarias. Sí. De ahí para allá ¿se abrió la frontera o qué pasó? Mira, a partir de ahí comenzó un proceso de, yo lo defino, antes existía un proceso de una beligerancia respetuosa
entonces entramos de ahí a un proceso de una sumisión condescendiente. ¿Cómo cambió eso? Sumisión condescendiente. Okay. Quizás el presidente buscando hacer empatía con Haití, quizás embuido de las ideas de la izquierda, porque hay que reconocer que el Partido de la Liberación Dominicana, que llegó al poder, era un partido de una izquierda moderada, vamos pero izquierda. Centro, vamos a poner centro. Ok. Pero mira, hace mucho de eso. Sí, hace mucho de eso. Hace mucho de eso. Imbuidos en la idea de que la visión que había con Balaguer era una visión trujillista, comenzó un proceso de apertura. En esa época gobernaba ya el presidente Preval. René Preval García. Exacto. Y se comenzaron a hacer una serie de intentos de acercamiento. Pero lo que ocurrió fue una serie de pasos tras pasos en ese gobierno y en lo que le sucedieron, tratando de ser graciosos y condescendientes con los haitianos. Y eso nos ha traído al problema que tenemos hoy. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Más de 3 millones de haitianos en la República Dominicana. Aquí en el país. Aquí en el país. ¿Por qué el Instituto de Migración dice que hizo una encuesta, Acuérdate, una encuesta. La ENI 2017. Correcto, que la hizo con estadística, fue. Hicieron una encuesta. Sí. Hicieron una encuesta y dicen que en el país hay apenas 400,000 haitianos. ¿Por qué, a tu juicio, si tú me dices a mí o al público que nos está viendo a nosotros, que tus estudios de investigaciones te dicen a ti que en el país hay, ¿cuánto tú dices? 3 millones, más de 3 millones. En el país. Sí. ¿Por qué un organismo del Estado Dominicano, dirigido por Wilfredo Lozano, un defensor de la inversión que tiene este país, abiertamente? Sí. Lozano es un defensor de que el país se haitianice, ¿cierto? Sí. Eso es cierto, eso. Lo ha hecho públicamente. ¿Por qué falsea un organismo del Estado estos datos, a tu juicio? Mire, nosotros aquí en el país hemos tenido toda la vida, todo el tiempo, el problema de las estadísticas. Aquí no hay estadísticas confiables. Y partiendo de eso, el área de las estadísticas se le ha entregado precisamente a esa visión, porque hoy la ONE está en manos de esa visión, y ayer estuvo en manos de esa visión. La idea es no generarle mayores pánicos y tormentos al pueblo dominicano. Porque el día que el pueblo dominicano se dé cuenta lo que la clase política le ha hecho, los va a aborrecer. O quizás sencillamente se va a ir a un colmado a tomar cerveza. Porque aquí la mentalidad de los dominicanos ha sido un proceso gradual de cambio. Se eliminó la historia, se eliminó la moral y cívica de las escuelas, se eliminó la filosofía, se abrieron los puntos de droga, se le entregó el trabajo al invasor. O sea, ha sido un proceso de moldeo. Yo soy de quienes creen que esto no es un proceso que hemos llegado aquí por casualidad, sino que es un proceso causal. Es un plan. Es un plan. Para mí es un plan. ¿Un plan de qué? Vamos a ver. ¿Cómo tú defines ese plan? Los países, el mundo, no se rige por lo que va ocurriendo. Hay gente que se sienta a planificar. Tenemos el grupo Bilderberg, que la gente a veces cree que esto es teoría de conspiración. Tenemos el Foro Económico Mundial, son quienes planifican la actividad mundial y hacia dónde llevan el mundo. Entonces, está definido el proceso de globalización, no es algo que surgió, no. Los clásicos económicos tenían en mentalidad globalizar la economía mundial. Pero el globalizar la economía mundial, la globalización conlleva 3 aspectos: libre tránsito de mercancías, libre tránsito de personas y libre tránsito de capitales. ¿Qué ocurre? Las mercancías y los capitales, el tránsito es fácil, pero el libre tránsito de las personas,
que usted pueda decir, me voy a vivir a Tokio, me voy a vivir a Inglaterra, no es tan fácil. No, porque cada país tiene sus normas establecidas. No, y no solamente sus normas, sus culturas. Correcto. Que en muchas ocasiones son culturas contradictorias. Y yo pongo cotidianamente un ejemplo. Nosotros los occidentales amamos a nuestras mascotas, a nuestros perros. Los queremos. Algunos lo tratan hasta como sustituto de un hijo. Sin embargo, los árabes lo ven como un animal inmundo. Pero los coreanos se lo comen. Sí. Entonces, imagínate esas tres mentalidades accionando sobre un solo animalito, que es el perro. Extrapola eso a todo lo que es la dimensión de la vida. Cada cultura, cada país, cada situación tiene su forma de ver la vida. Damaso, ¿qué tan cierto es lo que dicen aquí funcionarios, entre ellos el ministro de Agricultura y otros más, de que sin la mano de obra haitiana el país no va a caminar? No, eso es falso. Falso. Eso es falso, completamente falso. Mire, aquí dije ahorita que hemos llegado aquí no de forma casual, sino causal. Aquí se han condicionado, se han creado las condiciones para que lleguemos aquí. Si el Estado Dominicano decide hacer un desmonte, un plan para dominicanizar la mano de obra en los sectores laborales, tanto en la agricultura como en la construcción, turismo, lo va a lograr sin ningún inconveniente. De hecho, vivimos el caso con la experiencia que nos contó en la reunión del CES el ex ministro de Agricultura, ¿cuál? Osmar Benítez. Osmar Benítez. Donde él expresaba cómo él logró conseguir empleados dominicanos para su finca que no los conseguía. Él dice que hacía perifoneo. Perifoneo es salir con una guagua anunciadora. Sí. Y que iba a lugares y lo solicitaba y no aparecían. Y un empleado de él le dio una clave. Le dijo, si usted me compra un motor, yo duro 5 o 10 años con usted. Y él se le prendió esa idea. Hizo un plan con una empresa que vende motores, regó una voz. Y dice él que el lunes siguiente de regar la voz tenía frente a la finca una fila de dominicanos que querían trabajar con él. Trabajar con él en el campo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el dominicano rehúye el trabajo duro, el haitiano también. Sí. El haitiano lo hace porque no tiene otra opción y tiene que comer y vivir. Pero si tiene la oportunidad, como ocurrió en el Plan Nacional de Regularización, que fue parte de la experiencia de él, más del 30% de los empleados de él automáticamente recibieron su documentación. ¿Se fueron? Se fueron. Se fueron. ¿Se fueron para Haití? No, para Haití. No. Se fueron a otros renglones de la economía dominicana, sí. Y algunos se fueron del país. O sea, es un mito que el trabajo quiere vivir encadenado, que el haitiano quiere vivir encadenado un trabajo duro. Ahora, ¿qué hizo él? Motores, seguro médico y una serie de condiciones. Compró un dron para fumigación y eso ha hecho que la mano de obra dominicana vaya a su finca a trabajar. Y eso lo puede hacer el Estado Dominicano en sentido macro. Lo que hay es que buscar las condiciones. Una experiencia también que se planteó en el CES, en la mesa en la que yo estuve como observador durante unas cuantas sesiones, porque buscaron la forma de... No querían gente de nuestro pensamiento ahí. Es la del señor Félix Albert Martínez, que es un dirigente sindical, que hicieron un trabajo. Él es directivo de Sinatracón, que es un sindicato de trabajadores de la construcción. Hicieron un trabajo en el 2017 y reunieron alrededor de más de 4.000 personas, 4.000 personas que estaban dispuestas a trabajar construcción. Se hizo toda una planificación de darle cursos y darle unos incentivos, pero después el Estado abandonó esa idea porque es más fácil tener mano de obra haitiana, porque es más barata. Hay un mito que dice que se le paga lo mismo al dominicano y al haitiano.
hasta cierto punto es cierto. ¿Qué es lo que ocurre? El haitiano no tiene documentos. Y hay un maestro que es que reúne esa mano de obra y negocia con ese haitiano el costo de ese trabajo. Por ejemplo, o sea, contrata a un haitiano. Sí. Sí. No lo contrata el ingeniero de forma directa. No. Lo contrata a ese maestro, el maestro que es haitiano. Sí, haitiano también. Sí. Entonces, negocian. El pago es tanto, yo a ti te doy tanto y lo otro para mí. Exacto. Porque él le lleva las ubicaciones al ingeniero de lo que se ha hecho, el ingeniero lo paga según tarifa. Entonces, él se apropia de una parte de lo que le toca a ese trabajador. Entonces, no gana igual que el dominicano. No gana igual. Pero además, el constructor se economiza el pago de la TSS, de la Seguridad Social. La que por ley establece que tienen que estar protegidos el trabajador. Exactamente. Se gana, se economiza lo de la AFP, que también tiene que pagarlo. Por la ley. Se economiza lo que es el Infotep y todo ese paquete que resulta alrededor de un 12%, uno lo ve, de 100 pesos son 12 pesos. Pero cuando usted habla de 100 millones de pesos que cuesta cualquier pequeño edificio de 16 apartamentos, puede costarle 50, 60, 70 millones de pesos, un 12% es un dinero. Una cifra considerable, sí, correcto. Entonces, gana el maestro constructor por encima de lo que le corresponde y gana el ingeniero. Entonces, ese es... Que va de todo eso. Claro. Ahora. Ese es el dulce que tiene esa mano de obra, aunque la calidad que genera es una calidad muy cuestionable. Damaso, y si ese trabajador haitiano en el trabajo sufre un accidente, le pasa algo, ¿quién cubre esos gastos? ¿Dónde lo llevan? A un hospital público. ¿Y quién paga eso finalmente? El contribuyente dominicano. El Estado dominicano. El contribuyente dominicano. Porque el Estado dominicano no genera un peso. No. Salvo lo que le entra por minería, por la barri, que Sí. eso es un ingreso del gobierno dominicano. El resto lo pagamos nosotros de nuestros sueldos, que se nos descuenta. O sea, Y lo paga es en detrimento del más pobre dominicano, porque un sistema fiscal es un sistema que tiene dos tipos de personas. Uno es un aportante neto, que puede ser usted, puedo ser yo, sí. porque usted, sus hijos no van a la escuela pública, ni va a un hospital público, porque tiene un seguro médico. Pero el pobre dominicano tiene que ir a un hospital público y tiene que ir a una escuela pública. Cuando usted le sobrecarga los hospitales y las escuelas, ahora que se está hablando de las escuelas, que no hay cupo para los dominicanos, usted está despojando al más pobre dominicano, al más vulnerable, y lo está suplantando por una mano de obra extranjera que no le corresponde estar aquí. Primero, porque está en términos de ilegalidad, eso es lo primero, y segundo, porque no debe estar aquí porque esta no es su sociedad, no es su cultura. dame eso. Hablamos entonces de que finalmente el Estado dominicano, como tú dices, el contribuyente carga primero la evasión, la evasión de los impuestos. Que el contrato se va al haitiano y gana el contratista y el conductor, el maestro. Entonces, cuando hay que asumir el costo de enfermedades, se va a los impuestos y el Estado o el contribuyente asume esos gastos. Entonces, ¿cómo se llama esto? El negocio el capaperro. Del capaperro. Es el negocio del capaperro. Al final, la pérdida en conjunto es de los dominicanos. Y el gobierno dominicano puede establecer, porque sabemos, o sea, no es algo de shock, no es que van a decir que mañana no se requieren haitianos, no, es un desmonte. ¿Por qué? Porque colocar la seguridad alimentaria en manos de una mano de obra extranjera, que tú no sabes que pueden hacer un día, tú no sabes en términos de su permanencia o en términos de su actitud hacia lo que están haciendo. Entonces, eso el Estado dominicano tiene que buscar la forma de colaborar con la nación que lo escoge, porque lo frustrante de esto es que el pueblo dominicano vota por políticos para que lo traicionen.
porque es una traición. En el pacto de gobierno que se firmó en el año 20 con los partidos políticos, uno de los puntos que estaba establecido... En el 2020. En el 2020. Ok. Uno de los puntos que estaba establecido era, con una norma de la Dirección General de Impuestos Internos se comienza a regular eso. ¿Por qué? Porque para la nómina es un costo de cualquier empresa, de cualquier construcción que está libre de impuestos. Libre de impuestos. De impuestos para la empresa. Paga impuestos el empleado, lógicamente. Entonces, con una norma en la que los trabajadores que estén en esa nómina para fines de ser exentos para la empresa, para que la empresa no pague dinero por ese monto, lo único que hay que hacer es incluir su documento de identidad para que la Dirección General de Impuestos Internos pueda hacer un chequeo y saber que quien está trabajando ahí o es un dominicano o es un extranjero que tiene documentación y que tiene un contrato de trabajo en la República Dominicana. El tema es amplísimo. Entonces, Damaso, tú vas a tener que venir por aquí otra vez, porque nos quedaron muchas cosas en el tintero. Sí. Y tenemos que hacer contigo otro programa, señores. Este espacio de hoy tuvo como invitado a Damaso Adame, experto, conocedor del problema haitiano, un destacado luchador social, que nos ha orientado sobre este tema, lo que tiene que ver la migración haitiana en República Dominicana. La promesa es traerlo de nuevo aquí para que nos siga orientando, dándonos luz sobre el tema. Con Damaso, nuestro distinguido amigo Damaso, pues hoy llegamos al final de este espacio que se llama Panorama Actual. Muchísimas gracias. Y a los padres dominicanos, felicidades. Y no se pongan tristes si regalan media, lapicero y cosas así, porque más es la tradición. No, lo importante es que tengan a uno pendiente. Muchísimas gracias. Nos juntamos el sábado próximo.